mi nombre es William Enrique Rojas Hidalgo, estudiante de primer año de Derecho, y hoy les voy a hablar un poco sobre las etapas del Imperio Romano. La historia de Roma se divide en tres etapas principales: la época monárquica, la república y el Imperio Romano de Oriente, también conocido como el Imperio Bizantino. La época monárquica fue el primer periodo de gobierno en Roma, que se extendió desde el año 753 a.C. hasta el año 509 a.C. Durante esta etapa, Roma fue gobernada por 7 reyes sucesivos. Estos reyes utilizaron una gran fuerza militar para expandir el territorio de Roma y establecer alianzas estratégicas con otras poblaciones cercanas. Sin embargo, la monarquía finalmente decayó y fue reemplazada por la República de Roma. El derecho romano en esta época se basaba principalmente en costumbres y tradiciones transmitidas oralmente. No existía una legislación escrita formal y el rey tenía un papel central en la administración de justicia y en la creación de normas. La República Romana comenzó en el año 509 a.C. y se extendió hasta el año 27 a.C. Durante este periodo, Roma adoptó un régimen republicano como forma de gobierno. La República se caracterizó por la elección popular de los funcionarios, la temporalidad limitada en el ejercicio de los cargos públicos y la ausencia de jerarquía y autonomía en la administración pública. Durante los últimos años de la República, Roma tuvo bajo el gobierno de dictadores como Julio César. Sin embargo, el fortalecimiento de personalismo y los conflictos internos llevaron al fin de la República y el comienzo de una nueva etapa. El Imperio Romano, la misma se remonta en el tiempo cuando Augusto se convierte en el primer emperador romano. Sin embargo, esta etapa en el poder político en Roma estaba en manos de los magistrados electos como los cónsules y los pretores. El derecho romano se desarrolló y se sistematizó en mayor medida durante la República. Se promulgaron leyes escritas como la ley de la séptima tabla en el año 451 y 450 a.C., que establecieron normas legales para la sociedad romana. El Imperio Romano de Oriente, también conocido como el Imperio Bizantino, comenzó en el año 27 a.C. con la designación de Octaviano, más tarde conocido como Augusto. Durante esta etapa, Roma experimentó un gobierno autocrático en manos de los emperadores. El dominio de los romanos se extendió hasta el límite impensable y el imperio se convirtió en una de las mayores potencias de la antigüedad. Sin embargo, el imperio también enfrentó desafíos internos y externos a lo largo de su historia. El Imperio Romano perduró hasta el año 476 d.C., cuando fue derrocado por los bárbaros. La República Romana llegó a su fin con la transición del imperio. Durante esta etapa, el poder se concentró en manos del emperador, quien adquirió la ceremonia y él trató al monarca absoluto. Un emperador gobernaba con un poder casi ilimitado y su relación con su pueblo romano se asemejaba al de un señor con su familia. Es importante tener en cuenta que la organización política romana fue compleja y evolucionó a lo largo del tiempo. El periodo de la República Romana comienza en el año 509 a.C. y se extiende hasta el año 27 a.C., cuando Augusto se convierte en el primer emperador romano. Durante la etapa, el poder político en Roma estaba en manos de los magistrados electos, como los cónsules y los pretores. El derecho romano se desarrolló y se sistematizó en mayor medida durante la República. Se promulgaron leyes escritas como la ley de la séptima tabla en el año 451 y 450 a.C., que establecieron normas legales para la sociedad romana. El origen de la estructura primitiva de Roma incluyen las tribus, las curias y las familias. Entrando un poco al tema de las tribus, en el origen de Roma, la población se dividía en tribus. Según la tradición romana,
Rómulo dividió al pueblo en 3 tribus: los Ranges, los Titienses y los Lúceres. Con el tiempo, se establecieron más tribus, llegando a un total de 35 tribus en la época republicana. Cada tribu estaba encabezado por una tribu y subdividían en curias. Hablando un poco de las curias, cada tribu estaba dividida en 10 curias. Cada curia agrupaba a un cierto número de gens que eran clanes familiares romanos. Las curias eran una institución política y social esencial en la historia de Roma. Tenía su propio templo, culto, asamblea y consejo. Las curias se reunían para discutir asuntos importantes, confirmar la elección del magistrado y llevar a cabo ciertos actos legales, como la realización de testamentos y adopciones. Entrando un poco al tema de la familia, dentro de las curias se encontraban las familias que eran clanes familiares que compartían a un mismo apellido o cognomen. Cada familia estaba dirigida por un jefe llamado paterfamiliar. Hablando un poco de la república, después de la caída de la monarquía, Roma se convirtió en una república. En este sistema, el poder se dividió entre diferentes instituciones y funcionarios. Algunas de las instituciones políticas clave durante la República Romana incluían cónsules, que eran 2 magistrados elegidos anualmente para la Asamblea Popular. Los cónsules ejercían poderes ejecutivos y militares y tenían la dirección suprema en tiempo de paz y guerra. También convocaban al Senado y a la Asamblea Popular. El Senado era un consejo de ancianos inicialmente formado por 100 patricios y luego por 300. El Senado adquirió mayores prerrogativas durante la República y tenía autoridad para refrenar los actos de los cónsules y otros magistrados, así como para tomar decisiones en asuntos religiosos, conflictos entre magistrados, política y crímenes con penas capitales. Hablando un poco de la Asamblea Popular, era una asamblea de ciudadanos romanos que tenían el poder de aprobar leyes y tomar decisiones importantes, que estaban compuestas por plebeyos y patricios. Aunque inicialmente los plebeyos tenían menos derechos políticos, a lo largo del tiempo los plebeyos lograron obtener más derechos y poder dentro de la República Romana. Los magistrados eran funcionarios electos que desempeñaban diversas funciones administrativas y judiciales. Algunos ejemplos del magistrado romano incluían los pretores, como édiles y cuestores. El imperio, la República Romana, llegó a su fin con la transición al imperio. Durante esta etapa, el poder se concentró en manos del emperador, quien adquirió la ceremonia y el trato de un monarca absoluto. El emperador gobernaba con un poder casi ilimitado y su relación con el pueblo romano se asemejaba a la de un señor con su familia. La monarquía. Durante esta etapa, Roma fue gobernada por reyes. El poder estaba concentrado en manos del monarca, quien ejercía la dirección suprema en asuntos políticos, militares y religiosos. Sin embargo, el poder del rey estaba limitado por la consulta a los dioses, la convocatoria del Senado y la Asamblea Popular. Eso es todo, espero que les haya gustado. Muchas gracias.